Hace un tiempo atrás conocí a un hombre, un empresario, que me dijo si podía pasar por su oficina porque él necesitaba hablar conmigo. Me lo mandó a decir por una de las hermanas de la iglesia. Un día viene y me dice, el patrón mío me pidió si usted podía hablar con él. Bien. Lo primero que me dijo es, bueno, yo vengo de familia de Tano y yo me formé trabajando, la cultura del trabajo. Y él me decía, yo tengo la idea de que una persona tiene que ser responsable. Y cuando le delegan algo, le delegan un puesto o algo, tiene que estar allí ocupando ese lugar. Y me pasa algo, me dice, venga pastor, nadie entra a mi oficina, solamente mi secretaria y usted entró ahora. Después nadie entra. Y me acercó un vidrio, hacia un lado daba hacia el patio de la calle y en otro lado daba hacia la fábrica que él tenía, y tenía allí chicas trabajando como en serie, todas en línea, y eran muchas personas trabajando. Entonces me dice, ve, yo de acá observo todo y nadie me observa a mí. Ellas no saben que yo las estoy mirando a todas. Y yo tengo encargadas que hacen la recorrida, van por las distintas mesas para mirar cómo va la obra, cómo saca adelante el trabajo. Y pasa lo siguiente, cuando las encargadas van para un lado, se ponen a trabajar y las del otro lado se salen de su puesto de su trabajo y se ponen a charlar. Es parte de una cultura latina, me decía, ¿no? Y está bien, en alguna manera estoy acostumbrado, yo de acá las miro y veo quién trabaja, quién no trabaja, quién es pícara, quién no, los observo todo. Y dice, no, ellas no saben que yo los estoy observando. Pero hubo algo que me llamó la atención. Me dice, ve a aquella chica que está allá, en aquel lugar. Sí, bueno, esa chica, ¿usted la conoce? Sí, le digo, la conozco. Bueno, esa chica se congrega con usted. Esa chica siempre está en su puesto. Esa chica entendió que fue contratada para trabajar en ciertas horas, cierto horario, y que se le paga por eso, no por charlar y por reírse y por dejar su trabajo de lado, deteniendo la serie para mientras que charla y se ríe con otra persona. Ella lo entendió, el resto no lo han entendido. ¿Y sabes qué? De tantas personas que usted ve, es la única que lo entendió. Entonces, yo dije, lo que pasa es que la palabra de Dios nos dice que cuando trabajamos, trabajemos como para que lo hagamos de esa manera. Entonces, él me dice, evidentemente, que ella se maneja de esa manera. Como le pregunté dónde se formó y demás, me habló de usted, me habló de la iglesia, entonces yo quería hablar con usted porque yo no le quiero comentar a cualquiera mi problema, tengo dinero para pagarle a cualquier psicólogo por más caro que sea. Me dice, pero yo quería hablar con otro tipo de persona. Y allí fue que este hombre se abrió conmigo y aceptó Jesús y pude ministrarle y me llamó muchas veces, me llamó para que vaya a orar por él. A veces me citaba en la calle para tomar café, a veces me invitaba a comer en la calle porque él necesitaba hablar conmigo y él quería que yo le ore. Pasado el tiempo, esto me trae de colación a memoria a mí para pensar qué importante el concepto de este hombre. Él decía su posición, su puesto. Fueron contratados para esto y tienen que estar allí en su lugar, porque para esto fueron llamados. Yo cuando me recordaba este testimonio, me vino la palabra que está en el libro de Génesis, cuando Dios desciende y se encuentra que Adán está escondido, se encuentra que Adán ya había pecado, le había inducido y la víbora, la serpiente, Satanás le había hecho pisar el palito, lo hizo pecar y ya estaba escondiéndose de Dios. Y llega al huerto del Edén Dios y pregunta, ¿dónde estás tú? Qué tremenda pregunta. ¿Sabes por qué digo qué tremenda pregunta? Porque Dios no necesita preguntar nada, Él sabe todo. Él sabía dónde estaba Adán. Lo que quiso decirle es, ¿por qué no estás en tu puesto? ¿Por qué no estás en la posición que yo te dejé? No que vino otro influencia. Le eché la culpa a la mujer, aunque le eches la culpa al diablo, como vos quieras, aunque sea es verdad, porque ocurrió, la Biblia lo dice, pero lo hace responsable a él de la decisión equivocada que tomó.
Y de repente esa pregunta, ¿dónde estás tú?, me taladraba el corazón, porque me puse en la posición de iglesia, me puse en tu lugar y en el mío delante de Dios, para que cuando Él descienda, que me pregunte, ¿cuál es mi posición? ¿Dónde estamos nosotros en todo esto que está pasando? ¿Cuál es el rol que estoy ocupando? Entonces, hablando con la pastora Graciela, compartíamos un texto bíblico en uno de nuestros devocionales, de nuestros altares familiares, y compartíamos un texto bíblico que está en Lucas capítulo 22, y lo voy a leer rapidito, donde dice, pero vosotros sois, 22, 28 al 30, pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues, escuchá esta palabra. Escuchá, acá fue donde Dios comenzó a marcar esta palabra y tengo la necesidad, la urgencia que la asimiles, guardes en tu corazón. Yo pues os asigno un reino. Así dice el Espíritu Santo. La Biblia, así dice el Espíritu Santo a través de este medio. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¡Wow! ¡Qué posición! ¡Qué posición! Y qué posesión también. Es decir, algo para poseer que tenemos nosotros. De hecho, te estoy declarando algo profético, algo que está en la Biblia, que si bien es para los apóstoles, es para la iglesia, que le dice, yo te posiciono, te doy una asignación de reino. Ellos acá estaban tratando a ver quién era el más jefe, el que tenía los galones más grandes, el más importante, el que más mandaba. Estaban mirando en las cosas terrenales y él estaba explicando, no, acá el que es humilde va a ser el exaltado. Esa es regla de la Biblia. ¿eh? El que es humilde va a ser exaltado. Y el que se exalta es orgulloso, es altivo y ese va a ser humillado. Es algo que no se puede movilizar. Pero sí le dice algo que a mí me caló hasta dentro de los tuétanos cuando decía, te di posición de reino, te asigné posición de reino. Una de las cosas que se encontró Jesús era que los asignó y los hizo pescadores de hombres. Pero después de la tribulación, se transformaron otra vez en pescadores de peces. Es decir, hay una actividad demoníaca que actúa. Yo no la quiero ignorar, no le quiero dar glorias al diablo, pero no quiero ignorar la operativa que tiene, las maquinaciones, cómo opera, cómo trabaja, cómo trabajó en el huerto del Edén, para que yo después le pregunte a Adán, ¿dónde estás tú? No es que Adán cayó solo, hubo algo que lo llevó a esa situación. Puede ser una persona, puede ser una circunstancia, pueden ser las dos cosas. Pero siempre hay algo espiritual que se esconde para sacarte de la posición que Dios te dio de reino sobre esta tierra. Puede ser un enfriamiento que te vino. Un retroceso, como le pasó a los discípulos. Los puso en una posición, resulta ser que cuando Él vino estaban en otra. Él ya sabía que esto iba a pasar, porque Él conoce todas las cosas. Necesitaban otro toque, otro empuje. Hay situaciones que están a propósito, porque cumplen propósitos de Dios para trabajar sobre las personas. No se les puede delegar cosas grandes si no estamos preparados, pero sí lo que sabemos, que todos nosotros, lo que le hemos dicho que sí a Jesús, estamos en una posición de reino. Los hebreos no querían estar en el desierto, no querían pasar la etapa del desierto. Ellos querían pasar del cautiverio directamente al esplendor, al placer, pero Dios necesitaba trabajar, necesitaba poner cosas y sacar cosas. Y fue necesario pasar un desierto. En el desierto no hay nada, tal cual como pasa ahora con esta pandemia que está ocurriendo. No hay nada. Hoy escuchaba en televisión que la vacuna va a tardar un año y medio. ¿Sabe cuánta gente puede morir en un año y medio? Ya han muerto. Actualmente ya han muerto como 120.000 personas en todo el mundo, 1.700.000 infectadas y recién estamos subiendo la curva, todavía falta una parte alta para llegar allá. Es decir, no hay expectativa ni de la Organización Mundial de la Salud,
ni de los chinos, ni de los japoneses, ni de los arios o de los germanos, los alemanes que son inteligentes, ni de los sajones, ni de Estados Unidos, ni de Cuba que tienen mucha capacitación. No hay. No hay. En este desierto que está viviendo la sociedad, donde la gente se está muriendo, porque estamos en mortandad, la gente se está muriendo, todos los días pasan las informaciones de los miles que se mueren, la única expectativa que hay es mirar arriba, es mirarlo a Dios. La única ayuda viene de arriba. Y es un propósito de Dios, justamente para que el hombre le busque. Ahora, esto de que cuando Dios le pregunta, a vos ahora como iglesia te pregunto, a vos como iglesia, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu lugar? ¿Estar asustado como todo el resto de las personas? ¿Estar asustado como personas que me han dicho, por favor no me predique cosas apocalípticas, porque a mí me asusta? Se ve que no entendiste nada del Evangelio. ¿Por qué tenés que tener paz? Lo que se tienen que asustar son aquellas personas que no conocen nada, que no la tienen clara. Pero aquellos que hemos visto su gloria, si vos participás en uno de nuestros servicios, pero vas a ver la presencia de Dios manifestándose en tu ser, en tu corazón, cuando se lo abrís. Porque está allí, Él vive y es real. Y cuando hablo de una posición, cuando digo, ¿dónde estás tú? No estoy hablando de una posición geográfica. Estoy hablando de una posición espiritual. Aunque estés adentro de tu casa, estoy hablando de una posición espiritual. Cuando dice en 2 de Samuel capítulo 11 que en el tiempo que los reyes iban a la guerra, David se quedó en su casa, es decir, no estaba en su lugar. Tranquilamente Dios le pudo haber dicho, ¿dónde estás tú, David? No es este tu lugar, vos tenés que estar en plena guerra. No estamos en tiempo de cuarentena para que te quedes en casa. Es más, saliste a la azotea, viste a una mujer desnuda, se estaba bañando y terminaste con adulterio y con asesinato, mataste al marido. Mirá, David, lo que hiciste, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estabas en tu lugar, no estabas en tu puesto. He aquí lo importante que es esta pregunta cuando viene de parte de Dios a decirle a la iglesia, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Estás en tu lugar? Perdón, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás mirando en internet o en televisión? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? Aparte de aburrirte, ¿qué estás haciendo? Ahora, ¿por qué digo esto? Miren, porque lo que tenemos cerradas no son eventos donde íbamos a adorar, en la casa de oración, pero en la iglesia no están cerradas. ¿Por qué no estamos cerrados? Porque tenemos los medios de comunicación eficaces que la televisión y que la radio, que es el internet. Llegamos a todos lados, ya está corroborado. Estando en México, en Tijuana, una de las personas que venden programas de televisión me dijo, pastor, ¿sabes qué? Te aconsejo algo, no te conviene. Hoy conviene más al internet. Esto te cuesta demasiado caro y no tiene la llegada que tiene el internet. Es decir, y está al alcance de todo, al alcance de un aparatito que tenés en tu mano, podés llegar a donde quieras. Es un aparatito que burla las fronteras. Hay países que no podés entrar si no tenés visa. Con este entras a donde quieras. Burla la frontera porque viene directamente de arriba y hay un mensaje que está en tu corazón. Hay una actividad, hay un rol de reino que vos tenés, una actividad de reino que vos tenés, que no puede estacionarse en una cuarentena, en un miedo, en un susto, en una sensación de incertidumbre, sino que tiene que fluir. Es nuestra época, es nuestro tiempo. Ahora levántense los profetas, por favor. Levántense los profetas. No, los profetas que todos los días yo recibo 6 o 7 mensajecitos. El Señor me dijo así, así, y habla de calamidad y que va a pasar esto. No, de esos profetas no, por favor. Ya tengo la Biblia, yo ya tengo el Apocalipsis. No me mandan ni eso. Levántense los profetas que hablen de la cruz. Levántense que hablen de Jesucristo, que hablen de la salvación, que le digan que es el único camino en contra de todo esto que está ocurriendo. Es el príncipe de paz que en medio de las tormentas te puede poner paz acá adentro. Esos profetas levántense, que predican con Biblia abierta. Esos levántense. Por este medio, mira, te quiero comentar algo cortito, muy cortito. Hace unos años atrás yo no sabía ni siquiera lo que era chatear. No sabía ni cómo se prendía una computadora. Y me visita a una de las oficinas que yo tenía aquí en San Martín, me visita un pastor y me enseñó a chatear. Y dije, ¿qué es eso de chatear? Todos hablan de chatear, no tengo idea qué es. Y me enseñó, y me metió en un chat
que era Chat Terra. No sé si existe ese chat. Y tiene varias opciones, varias salas de chat para hablar con otras personas. Y una de las salas tenía una cruz, un dibujito con una cruz. Cliqueo ahí y era una sala de cristianos. Y charlaban trivialidades, es decir, tonterías y cosas sin importancia, irrelevantes. Bastante tonto el chat. No sé si eran muy jóvenes o qué, pero estaban perdiendo el tiempo ahí. Yo decía, ¿cómo tienen tiempo esta gente para hablar de cosas banales? No sé, bueno, cada uno sabe qué hace con su tiempo. Entonces digo, che, vamos a otro chat. Y digo, y miraba hacia otro chat y vi uno que tiene un ají picante, un chile, diría en México. Entonces me dice, cliqueo ahí, y era un chat que hablaban todas connotaciones sexuales, pero feas. Es decir, no había ni imagen, era toda charla, pero se metió en esa sala chica o alguien que se hacía pasar por una chica y todos los babosos diciéndole cosas y inmundicias, diciéndole de todo, ¿no? Y yo me puse a pensar, lo primero que hice en ese lugar, lo sentí en mi corazón y escribí en ese lugar y puse, dice el Espíritu Santo, ¿qué haces tú en este lugar? Cuando escribí eso y salió mi escrito, se borraron varios, como 6 o 7 se borraron de allí y otros comenzaron a insultarme, a decirme de todo, me decían cura, me decían de todo, ¿no? El asunto es que me llamó algo la atención, pensando que alguno que no debía estar ahí estaba en ese lugar, pero me llamó algo la atención y dije, ¿cómo acá hay tanta gente tonteando y acá hay tanta gente perdiéndose? Qué bueno sería que estos invadan con el evangelio a estos. Algo que se me ocurrió allí, en ese mismo momento. Y comencé a orar y a gestar. Me conecté con la pastora Luz Mesina de México, comenzamos a programar algo. Estuvimos allí con otra persona que nos estuvo ayudando. Al final éramos 20 personas en todo el mundo, que compartíamos 930.000 correos, casi 1 millón de personas le evangelizábamos por semana. Y le enviábamos un mensaje, pero eran inconversos, esa era la ventaja. A mí, en mi correo, yo tuve que cambiar mi correo anterior porque me mandan a mí, saben que soy pastor, porque mi correo dice Pastor Hugo de Vaz, y me mandan a mí cosas, yo ya sé, mandáselo a uno que no conoce a Cristo, hermano, ¿qué me mandás a mí? No es que me molesta, pero como quisiera que esa munición caiga, no sea trompada al aire, caiga y surta efecto. Nosotros mandábamos casi 1 millón de mensajes a las personas, según la ciudad que era, la derivábamos a una iglesia. ¿Por qué? Porque nos metimos en internet y vimos que en internet habían gente, habían almas. Hemos ministrado sanidad interior, hemos ministrado hasta liberación, hemos ministrado consejería, hemos dado palabra, se han formado en una oportunidad con una de mis colaboradoras, una persona y le dice, quiero que le avises al pastor Hugo de Vaz que la semana pasada me ungieron de pastor y estoy predicando el evangelio ungido de pastor. Y cuando me conecta y veo quién es esa persona, era un cura que yo había conocido hace 2 años atrás. Era un cura que se había abierto conmigo y era homosexual. Y yo ¿sabes qué le prediqué? La cruz. A un cura, la cruz de Cristo le prediqué. Algo pasó en él y comenzó a transformar su vida. Y a los 2 años, pum, lo ungen de pastor. Evidentemente dejó la sotana. Pero ¿a qué voy con esto? Donde hay almas, ahí tenemos que estar nosotros iluminando en medio de una generación maligna y perversa. Tenemos que resplandecer como luminares. Esa es la meta, esa es la visión. Eso es lo que Dios me ponía en el corazón. Para cuando Dios te pregunte, ¿dónde estás tú? Acá estoy, Señor, cumpliendo mi rol. Yo, mirá, esta semana le evangelicé a tanto, le di la palabra a tanto, preparé un material así, le mandé una canción a Mengano, estoy orando por Mengano. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es importante? Y es muy importante. Porque estamos en una época muy, muy difícil. Y Dios nos está dando esta herramienta. Chiquito, yo miraba una caricatura, un dibujito, que tenían un relojito. Y se miraban las personas del otro lado. Y me acuerdo, había uno, no sé cómo era, pero me acuerdo de uno que decía, Dick Tracy llamando a Herbo Hoover. Dick Tracy llamado a Herbo Hoover. Y hoy
Hoy tengo un aparatito que puedo comunicarme con cualquier parte del mundo y compartirle lo que Dios me dio, la riqueza, las delicias de Dios. Ahora, para reflexionar, 1.700.000 personas hasta ahora contaminadas, contagiadas con esta plaga. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Cuántas van a vivir? ¿Cuántas van a morir? ¿Cuántas más se van a contagiar? La pregunta es esta. La pregunta es esta. Toda persona que pase cerca de tu vida tiene que conocer a Jesús. Por favor, tenés que entender eso. Tiene que conocer a Jesús. Porque no sabes si mañana va a estar. Si muere, que se vaya con Jesús. Si vive, que viva con Jesús. Por eso te insto, porque no sabes mañana, entrale, que no sospeche, pero entrale de alguna manera, entrale con tu simpatía, entrale con tu amor, entrale con un buen gesto, entrale con una ayuda, como puedas, pero compartile, que nos vayamos contagiando, pero contagiando de esta pasión por las almas. Entonces, en este tiempo de pandemia, sin extenderlo mucho, dice acá el Señor, en Lucas 22, 28, que se nos asignó un lugar de reino. Tu lugar lo tenés que ocupar vos. Mi lugar lo tengo que ocupar yo. Pero ¿qué pasa, Señor? Estoy limitado. Sí, estamos limitados. Estamos limitados para salir a la calle, pero no estamos limitados para predicarle el Evangelio. Ya lo he dicho, pero si Pablo desde una cárcel, súper limitado, golpeado, maltratado, herido, flagelado, podía escribir una carta y decir, regocíjese siempre en el Señor, aleluya. ¿Cuánto más nosotros? Que podés agarrar un aparato de estos y decirle a la gente que Jesús le ama. Háblale de la cruz, no dé muchas vueltas. No importa que sea un político importante, un científico, un astronauta, un facultativo. O hablarle, todo necesita la cruz. ¿Qué si se arrepiente? ¿Qué si se burla? Ya no es un tema tuyo, es un tema de Dios. Tu único tema es hacerle seguimiento. Que puedan contar contigo. Que puedan tener un lugar de WhatsApp para decir, tengo una necesidad, voy a pedirle a este. Voy a pedir. Y que Dios te encuentre en tu lugar. Que Dios te encuentre en tu lugar. Que Dios dice, a ver, tengo que derivar tantas personas a esto. Aquellos se van a morir por la pandemia, pero algo antes le tienen que hablar, aunque te rechacen. ¿Sabes que en el momento de la muerte, ¿sabes cómo se arrepiente la gente? Personas que te echaron free, en el momento que viene la muerte y golpea para entrar, ¿sabes cómo buscan a Dios? ¿Sabes cómo se acuerdan de todas las palabras que le dijiste? Sí. Esa es tu función, ese es tu rol, ese es tu sacerdocio y el mío. Esa es nuestra posición como iglesia, esa es tu asignatura, que no quede pendiente mientras que estemos en este cumplir el gran propósito de Dios, la gran comisión para estar esperando la gran cosecha. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús, sin extenderme más. Quiero pasar a la Santa Cena. Pero las cosas se provocan, quiero que sepas esto. Las cosas se provocan porque uno está en su lugar. ¿Sabes por qué descendió el Espíritu Santo en Pentecostés? Porque constantemente durante 10 días estuvieron orando y esperando una palabra de parte de Jesús. 120 personas fueron constantes, estuvieron en su lugar, clavadas a las rodillas. Por eso se cumple la palabra. No estaban distraídos. No es que Dios, otra juntar como la vez pasada que estaban pescando y yo fui a la orilla del río, los tuve que traer, volverlo a hablar y restaurar. No, ya aprendimos, ya estamos en nuestro lugar, sabemos orar, no necesitamos que nos enseñen. Y si alguien no sabe orar, lea los salmos, que ahí vas a aprender cómo uno se puede comunicar con Dios. No repitas palabras en vano, lee los salmos. No te estoy hablando de religión evangélica, te estoy hablando de ser un hijo de Dios, ¿sí? Si alguien no entiende mucho de Dios, no te hagas problema, todos estamos creciendo, todos estamos aprendiendo, todos estamos madurando, todos, ¿sí? Si alguien dice, pero yo pertenezco a otra religión, no te hagas problema por eso. Dios lo que necesita es tu corazón, el resto lo va a hacer el Espíritu Santo. Y si alguien dice, yo necesito a alguien que me oriente, bueno, acá tenés una iglesia dentro de esta misma página que estás escuchando esto, que te puede informar, que te puede ayudar. Podemos orar por vos, traernos la petición, la necesidad, no importa cuán grande sea tu necesidad. Vos traernos todos, hacemos un paquete y tenemos un lugar
donde allí se provocan milagros tremendos. No hay imposibles para Dios. Así que no de caer. Y en este tiempo de pandemia, mantenete firme. Sí, somos respetuosos, no vamos a buscar la enfermedad, no la vamos a ir a provocar, a traerla de afuera para enfermar a nuestros familiares en casa. No. Ya sabemos cómo se contagia, ya sabemos todo. Pero en lo espiritual, hermano, no geográficamente, en lo espiritual, vos tenés una postura para vivir. Para cuando Dios diga, ¿dónde estás tú? Acá, sirviéndote en el Evangelio. Acá estoy, Señor, predicando tu palabra. Acá estoy, Señor, teniendo el altar familiar en mi casa con los míos. Acá estoy, Señor, esperando en tu gracia y en tu misericordia. Y para que avivalos a los científicos, Señor, para que lo antes posible puedan hacer la vacuna, para que menos gente muera mejor. Pero acá estoy, Señor, esperando en ti, no esperando en los hombres. Acá estoy, Señor. En un momento que se viene un problema económico grande, dice Isaías 60, que aunque venga tinieblas sobre las naciones, sobre ti va a resplandecer su luz. Aquí estoy, Señor, esperando en tu palabra. Señor, sostenido, conmoviendo el invisible. Esa es tu respuesta, que sea delante de Dios. No, acá estoy, Señor, soy perfecto. Acá estoy, Señor, no he fallado. Acá estoy, Señor, conmigo tenés que sentirte orgulloso. No, ninguno podemos decirle eso a Dios. Ninguno podemos decirle eso a Dios. Pero aquel que mira tu corazón te está evaluando, te está pesando y dice, esto necesito yo. Este tipo de locos que no dejan de orar, que no dejan de creer, que no dejan de esperar en mí, que saben que el futuro va a ser bueno para cada uno de ellos y que necesito salvar personas. Necesito salvar personas. Esta enfermedad se está llevando los viejos. Las generaciones que están ahora no tienen la conciencia de las canas. Necesito salvar personas. Necesito formar a los niños. A los niños que se vayan formando en el Evangelio para cuando lleguen a la adolescencia no tengan que estar luchando contra la idiotez de la adolescencia, sino que sean niños formados, ya forjados en la palabra de Dios, niños que sepan lo que es sentir la presencia del Espíritu Santo, niños que conozcan a Dios. Yo sé de niños que conocen a Dios, yo sé de niños que los conocen. Mejor acceso, su corazón es más puro todavía que el nuestro. Pero ¿sabes quién le enseña eso? El papá, la mamá, la abuela. Ellos, el evangelio que aprenden ellos no es el que le leemos en la Biblia solamente, es el que viven en casa. Eso les va a quedar para siempre, van a ser viejos y no se van a olvidar de las palabras penetrantes que le dijiste. Esa es nuestra misión, esa es nuestra misión. El enemigo está tratando de inculcar en nuestras sociedades que ideología de género, que aborto, que corrupción, que a Dios, como nada de Dios, cero Dios. Y nosotros en casa somos los educadores de nuestros hijos. Así que formemos. Necesitamos en la facultad no jóvenes que lleguen en la carne, masticando chicle, tontitos. No. Ese tipo de cerebrito no lo necesitamos. Formarlos en tu casa. Abrirle los ojos a través de la Biblia. Mostrarle y decirle, mirá lo que está pasando, está escrito acá, papi. Vení, papá te explica, vení. Está escrito acá. Tenga 12 años, tenga 9 años, tenga 8 años, tenga 6 años. Explícale. Hablale de la palabra de Dios. Cuando son chiquitos, comentale las historias bíblicas. Hablale de David, de Abraham, hablale de Noé. Hablale de Jesús. Hablale de la actividad, de la influencia. Dejales esa herencia, ese legado a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque un día Dios va a preguntar, ¿dónde estás tú? Y mi papá no me enseñó nada, no me dijo nada. Me daba un celular para que yo me entretenga y no lo moleste. No, tomate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Este es un tiempo idóneo para que te apartes con ellos y le comiences a gestar eso que te quieren envenenar la mente de tus niños en los colegios. No le permitas eso. Poné una actitud profiláctica sobre sus mentes. Y si Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? En este momento de cuarentena, Señor, estoy cubriendo mi familia, estoy cubriendo mis niños, estoy guardando mis adolescentes, estoy hablando de la palabra. Algunos son cabezones, Señor. Afrontar lo que se viene. Y aunque la pandemia se lleve
viejo, los jóvenes que se vengan, que sean jóvenes inteligentes, jóvenes maduros, jóvenes que la tengan clara, jóvenes que tengan contacto con el Espíritu Santo, jóvenes que puedan hablar en lengua con total tranquilidad, jóvenes que tengan la pasión, las ganas de arrodillarse y de buscar al Rey de Gloria. ¿Dónde estás tú en esta Pascua? Estás buscando a Dios. Estás escuchando la palabra de Dios. Estás entendiendo lo que Dios te está hablando, iglesia de Jesucristo. Porque lo que se viene es grande y necesitamos prepararnos para eso. Me extendí.